Bienvenidos, qué gusto saber que contamos con su sintonía y preferencia para poderles informar y que juntos analizamos estos tres temas interesantes que tenemos para ustedes. Le quiero dar la bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería, quien nos estará acompañando en el análisis. Hola, licenciado, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Un gusto y un placer estar con todos ustedes en casa. Uno de los temas que estaremos analizando junto al licenciado Clavería es la integración de la Corte de Constitucionalidad. Hoy se juramentó a uno de sus últimos magistrados. Queda integrada entonces. Esto es en el ámbito nacional y a nivel internacional. ¿Qué está pasando? Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy. Licenciado Clavería, mucha información que surge a nivel internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tuvo una reunión, una cumbre con dos países bastante interesante. Uno de ellos es Irán y otro es Turquía. Ojo, Turquía es parte de la OTAN. Bueno, así que un encuentro bastante interesante entre ambos, pero también lo que se decía se cumplió. Récord de calor en el Reino Unido. Bueno, realmente una situación bastante impactante la que está ocurriendo en Europa y también en El Salvador. Bukele quiere que le amplíen otro mes el estado de excepción. Todo esto y más en unos minutos acá en A la Medida. A continuación, nuestros titulares. Corte de Constitucionalidad integrada. Héctor Hugo Pérez Aguilera asumió como magistrado titular. Debe seguir el subsidio. Ante el próximo vencimiento de la ayuda social, autoridades analizan una ampliación. 150 años del Ministerio de Educación. Analizamos el papel que juega actualmente y los retos que enfrenta en medio de una pandemia. CSJ recibe solicitud de antejuicio. Magistrados tienen en sus manos la petición contra la jueza de mayor riesgo, Claudette Domínguez. Fuerte atracción de inversión extranjera directa. Autoridades del Ministerio de Economía proyectan superar la meta planteada. Intercambio cultural. La Embajada de India en Guatemala informó sobre las actividades para celebrar el aniversario de relaciones diplomáticas. Héctor Hugo Pérez Aguilera fue juramentado por diputados del Congreso de la República como magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad en representación del Consejo Superior Universitario para el periodo 2021-2026. Posteriormente se realizó el acto de toma de posesión en las instalaciones de la Corte de Constitucionalidad. Pérez Aguilera ocupó el cargo de fiscal general de 1996 a 1998, mientras que del 2011 al 2016 fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Cumplir a cabalidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, cumplirla y hacer que se cumpla desde el punto de vista de una actuación independiente y sin ataduras. Agradecido con Dios de haberme dado la oportunidad de nuevo de servir al país en la Corte Suprema de Justicia, en la Corte de Constitucionalidad, esta vez nombrado, elegido por el Honorable Consejo Superior Universitario de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. Por otra parte, del 2013 al 2014 presidió la CC. De esta forma queda integrada la actual magistratura de la Corte de Constitucionalidad. Comencemos con el análisis entonces. Sabemos que la Corte de Constitucionalidad pues estaba en ese impasse, donde no se tenía la integración y que era un punto que sin duda alguna afectaba en el tema de la certeza jurídica de nuestro país, porque recordemos, la Corte de Constitucionalidad tiene una gran importancia, licenciado Clavería, y es importante que esté integrada. Pues todas las cortes deben de estar integradas, pero esto digamos que es muy importante porque la función básica de la Corte de Constitucionalidad es la defensa de la Constitución política del país, que es la base fundamental de todo el andamiaje jurídico. Llega una persona que tiene la experiencia, que tiene la capacidad y que es un profesional del derecho. El licenciado Héctor Hugo Pérez Aguilera fue fiscal general, fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue magistrado de la Corte de Constitucionalidad y vuelve a regresar a la Corte de Constitucionalidad. Esto significa, sin lugar a dudas, que la Corte de Constitucionalidad va a tener resoluciones ajustadas a derecho, que son fundamentales para el desarrollo del país,
porque muchas de las resoluciones tienen connotación también de alguna manera política, social y económica en Guatemala, Sandy. Ya lo hemos visto con otras resoluciones. Hablemos de la relevancia, licenciado Clavería, de que personas con experiencia y que obviamente conozcan también el tema legal y sobre todo también estén, pues hayan tenido, ¿no?, ya ese aprendizaje y ese paso por cortes, también puede darle pues cierto plus. ¿O cuál es su consideración sobre quien integra ahora, entonces termina de integrar la Corte de Constitucionalidad? Yo creo que en la medida que se seleccionan los mejores juristas con la experiencia, no solo teórica, sino práctica, de haber pasado por otras cortes, no necesariamente la Suprema, sino las cortes de salas, haber sido jueces, haber sido fiscales, tener la experiencia del manejo tanto judicial como administrativo, permite que efectivamente las resoluciones sean apegadas a derecho y que puedan trabajar de mejor manera, porque los criterios en derecho muchas veces difieren mucho y hacen que algunas resoluciones no se logre uno poner de acuerdo, pero no significa que uno no pueda entenderlo y tratar de corregirlo en algún momento. Yo creo que es muy importante la llegada de juristas con mucha experiencia, y creo que esa debería de ser la propuesta para los años venideros en todas las cortes, Andy, porque la justicia no solo debe ser independiente, tiene que ser objetiva, sino también transparente. Sin duda alguna, y sabemos ahora entonces que con la integración de esta Corte también se esperan buenos resultados en cuanto a las resoluciones que se pueden hacer apegados, obviamente, sí, a la ley, que se pueda tener una vigilancia y un respeto también a nuestra Constitución, porque esa es una de las funciones principales de esta Corte, y sobre todo también recuperar ese aspecto tan importante que a nivel incluso de inversión nacional y extranjera tanto nos estaba afectando, que es la certeza jurídica. Yo creo que usted planteó algo que es muy importante, y es la vigilancia que también tiene que tener la organización de la sociedad civil para que efectivamente se exija que los magistrados de las Cortes cumplan con su obligación, que es actuar conforme a derecho, respetando la Constitución y ser vigilantes de que se cumpla con la Constitución, fuera de agendas políticas. Porque uno de los graves problemas que yo he visto durante todos estos años es que efectivamente las agendas políticas se han trasladado a las Cortes, y es un error que la justicia lo paga muy alto, y lo estamos viviendo. Creo que es oportuno, creo que es sano, creo que es bueno para el país que efectivamente no se involucre el tema político, claro, en las decisiones jurídicas. Vamos a ir con unos datos para ir apuntando también cierta información en este análisis y que nos sirva también para que usted también pueda realizar entonces la evaluación correspondiente de este importante tema. El licenciado Héctor Hugo Pérez Aguilera es por segunda vez magistrado titular de la Corte de Constitucionalidad, recalcamos eso. En esta ocasión el cuerpo elector que lo designó en ese cargo fue el Consejo Superior Universitario. El licenciado Aguilera cuenta con una amplia experiencia dentro del sector justicia guatemalteco, pues ya ejerció como fiscal general, como lo mencionaba acá el licenciado Clavería, y también magistrado constitucional, entre otros puestos. También estuvo a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia. Y hay que dar a conocer también otra información, porque en este caso mencionemos también que sustituye a la licenciada Gloria Porras, cuya reelección fue negada debido a una serie de recursos planteados en su contra. Como magistrado constitucional desempeñará dicho cargo hasta el 2026, donde la actual CC termine su mandato. Tal y como suele suceder en esta Corte específicamente, ejercerá la presidencia de la misma cuando llegue su turno de hacerlo durante un año. Desde ahora, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala se encuentra oficialmente integrada y deberá desarrollar su trabajo con toda normalidad. Aquí entonces vemos que
también todos los recursos que se habían presentado pues se han ido también planteando. Licenciado, sabemos que la presentación de distintos recursos había impedido que se diera la plena integración de la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, quien estaba entonces designada por el Consejo Superior Universitario, Gloria Porras, pues por esta situación no logró asumir. Ahora bien, ya que se da la juramentación de él oficialmente, ya está, cabría la posibilidad, si por ejemplo alguien por ahí plantea un nuevo recurso para que pueda entonces nuevamente entrampar esta integración, o estamos entonces ya claros en que la CC ya está integrada y ya no se puede hacer nada por desintegrarla. Ya está integrada la Corte Suprema de Justicia. De constitucionalidad. Perdón, la Corte de Constitucionalidad. Ya está integrada. Y estas son las dudas, porque también es importante conocer entonces en el tema legal cómo se procede también y cómo es que podemos decir oficialmente que una de las cortes que estaba pendiente ya se le puede dar el chequecito de que, bueno, ya está integrada, ya puede empezar su funcionamiento, y ahora hay otras que están pues pendientes de que se pueda aclarar. Es que en el caso anterior, cuando se planteó la elección de la licenciada Gloria Porras, se exigió un mecanismo distinto al que normalmente maneja el Consejo Superior Universitario. Por lo tanto, eso hizo que efectivamente se declarara con lugar ese amparo que se había presentado. Pero además que pareciera ser que no cumplía con los requisitos porque no era docente de la propia universidad. Por lo tanto, en este caso se cumplieron todos los requisitos y el Consejo Superior Universitario se ajustó a lo que plantea la ley y los reglamentos de la propia universidad. Por lo tanto, no cabe ningún recurso porque ya tomó posesión el licenciado Héctor Hugo Pérez Aguilera. Licenciado, ya con la plena integración de la Corte de Constitucionalidad, ¿cuál cree usted o cuáles cree usted que serían esos principales desafíos que va a enfrentar esta Corte, que desde ya en sus primeros días y en sus primeros meses ha enfrentado también momentos de crisis? Yo creo que las coyunturas en países como los nuestros van variando conforme el tiempo. Hoy tenemos, vendrán momentos en que tendrán que resolver asuntos relacionados con el tema político, básicamente porque se presenta un evento electoral ya el próximo año. Creo que vendrán algunas otras resoluciones que tendrán que dilucidar los señores magistrados en el tema de económico, porque efectivamente también hay amparos planteados contra algunas empresas en Guatemala, especialmente de minería, y otros temas que en el camino se van a ir desarrollando y que van a tener que resolver de una manera mucho más rápida. Lo importante es que la Corte de Constitucionalidad electa en este momento puede gustarle o no a diversos grupos en el país, pero lo más importante es que sus resoluciones, creo yo, van a seguir siendo ajustadas a derecho. ¿Hay alguna esperanza también en esta nueva Corte? Porque sabemos que la Corte anterior también pues generaba pues mucha polémica, ¿no? Con sus resoluciones, y pues también que sorprendía de verdad de los amparos que se daban y bueno, además el actuar que se tenía, que fue muy criticado. ¿Cree usted que sí existe esa esperanza de recuperar la Corte de Constitucionalidad? Se debe y se tiene que recuperar la Corte de Constitucionalidad y ajustarla a la defensa de la Constitución política del país, que es su principal función. Es la función más importante, velar por el cumplimiento de la Constitución política del país. Sí, que queremos dirimir algunos asuntos en el tema de justicia, para eso está la Corte, las respectivas salas, está la Corte Suprema y en última instancia la Corte de Constitucionalidad. Pero la Corte de Constitucionalidad tampoco puede ni debe de enmendar absolutamente ninguna resolución de ningún otro organismo del Estado porque ha sucedido anteriormente. Hay varios temas que sin duda alguna pues también tienen que evaluar los magistrados, y
tomar decisiones, ¿no? La cantidad de recursos que se puedan interponer, pero especialmente cuando estamos en un año preelectoral, Claro. donde el trabajo también puede incrementar y por eso también es importante tener una Corte de Constitucionalidad que esté, por un lado, plenamente integrada y por otro también que sea objetiva y apegada a la ley. Yo creo que esta Corte tiene esa cualidad, es decir, la gente que la integra, que son juristas reconocidos en el país. Sí que no les gustan algunos, pues eso siempre lo vamos a ver en todas las instituciones, pero desde luego creo yo que esta última elección es una muy buena elección, es un hombre experimentado que sabe hacer su trabajo y al igual que el resto de los señores magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad. Ahí tiene usted experiencia al 100%. Muy bien, pues le hemos informado entonces sobre una de las notas destacadas. En horas de la tarde fue juramentado el nuevo integrante o quien llega a concluir también la integración de la Corte de Constitucionalidad, el licenciado Héctor Pérez Aguilera, y de esta manera queda ya entonces establecida la Corte de Constitucionalidad. Vamos ahora a conocer otras noticias, porque hablando de cortes, es necesario hablar de lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia, donde allí se tiene la solicitud que se realizó de retiro de inmunidad para la jueza de mayor riesgo, Claudette Domínguez. La Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público presentó una solicitud para retirarle el derecho de antejuicio a la jueza de mayor riesgo, Claudette Domínguez, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. La petición de quitarle el derecho de inmunidad a la juzgadora se hizo en el caso penal Odebrecht Guatemala. El viernes 15 de este mes fue recibida en la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia la petición de retiro de antejuicio. A criterio de la Fiscalía de Asuntos Internos, la juzgadora firmó, sin respetar el debido proceso, la suscripción anómala de 3 acuerdos de colaboración eficaz. El 8 de septiembre del 2017, Domínguez autorizó la aprobación del convenio de colaboración eficaz y declaración testimonial en calidad de anticipo de prueba de Marcos de Cerqueira, Lima Machado, Luis Antonio Mameri y Eduardo Oliveira Gedeón. En el pleno de este miércoles o la próxima semana, los togados podrían conocer y resolver si aceptan para su trámite la solicitud del Ministerio Público que se inicie un proceso para retirarle el derecho de juicio a la jueza Claudette Domínguez para investigarla por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato. En esta ocasión se está analizando un proyecto de apoyo de subsidio al diésel para tener el impacto en la cadena de comercialización y transporte de personas. Y queremos impactar aquello donde a los guatemaltecos potencialmente les duele más, que es el transporte de personas, por supuesto, pero también el transporte de mercancías, porque si el transporte de mercancías se encarece, pues se encarecen esas mercancías. Entonces sí, efectivamente, la idea es focalizarnos ahora en diésel, pero focalizarnos también en ese tipo de vehículos, en los vehículos con placa comercial, los vehículos con placa de transporte. Y algunos, pues como las patrullas o las ambulancias, pues también tienen que ser incluidas en la medida. Asimismo, se contempla ampliar el aporte para la tarifa social de energía eléctrica y lograr más beneficiarios. Entendiendo que a través de un subsidio ampliado a la energía eléctrica podemos beneficiar a la mayor cantidad de guatemaltecos, sobre todo aquellos pues que presumiblemente son de menores recursos porque consumen menos de energía eléctrica. Entonces lo que estamos diseñando también es la posibilidad de ampliar el aporte que a través del INDE ya se otorga a la tarifa social en alguna medida. Aún se evalúan aspectos técnicos de coberturas y las fuentes de subsidio que para este caso y de acuerdo a finanzas se podrían utilizar 200 millones de quetzales que forman parte de los recursos de contención. Por aparte, la gasolina regular registró una baja de 2 quetzales con 20 centavos, mientras que el galón de súper 2 quetzales con 30 centavos, pero el galón de diésel sufrió un incremento de 90 centavos.
Vamos en la cuenta regresiva entonces para que se venza el plazo del subsidio, 4 de agosto. La pregunta aquí principal es, ¿debe o no prorrogarse, licenciado? ¿Qué cree usted? ¿A qué le apunta más? A que se prolonga, a que se haga una prórroga del subsidio. ¿Sabe por qué? Porque el grave problema de no prorrogar el subsidio es que efectivamente el diésel debe de ser subsidiado con mayor énfasis porque de alguna manera influye en el transporte, eso influye a la vez en el alza de los precios de los comestibles e influye en el transporte de las personas, digamos, urbano y extraurbano, y al final, en términos generales, en el incremento de la vida familiar. Pero el problema de no subsidiar, por ejemplo, el combustible súper y el regular, es que en Guatemala el sistema de transporte es completa y totalmente deficiente. Una persona no se puede mover fácilmente de un lugar a otro. No es cierto, Sandy. Y el mejor ejemplo es usted o yo. Sí, nos movilizamos mucho. Nosotros dejamos el carro en nuestras casas y explíqueme cómo nos movemos de carretera El Salvador para el centro de la ciudad. Sí, no hay complicado. Posibilidades. Sí. Sí, porque también no tenemos un transporte público que usted diga, no, pues utilice el transporte público. Que sea eficiente. Seguro, eficiente. Que sea seguro, eficiente, claro, y que usted pueda movilizarse fácilmente. Usted tendría que venirse de la carretera El Salvador a la terminal y de la terminal agarrar otro bus para el centro. Por lo tanto, este no es un país en el que el sistema del transporte público sea moderno, eficiente y que preste seguridad. Digno. Por lo tanto, el combustible me afecta a mí y afecta a los amigos que nos están viendo ahorita en la televisión, a todos. ¿Con vehículo o sin vehículo? Con vehículo o sin vehículo. La clase media es vital para que efectivamente pueda salir a trabajar. Y se la voy a poner distinta. Piense un segundo en mis amigos de Soloma, Huehuetenango, o mis amigos de Quetzaltenango, o de Chimaltenango, o de cualquier otro de los municipios del oriente que se movilizan en sus pick-up para venir a dejar su mercadería, que ellos son microempresarios, agricultores, microagricultores o medianos agricultores. Ellos no necesariamente todos los carros son diésel. Entonces, el problema es, para ellos el costo se incrementa. Y yo creo que es fundamental la prórroga del subsidio para los tres, tanto el diésel como la gasolina súper como la regular. Hay algunos que critican el punto que solo se esté prorrogando un subsidio y no se piensen en otras alternativas, como por ejemplo hacer una reducción en ciertos impuestos también que van de los derivados del petróleo. ¿Cree usted que sería oportuno también que se pudiera evaluar esa parte o definitivamente no conviene? Yo creo que sí. Yo creo que cualquier propuesta que vaya en beneficio de la gente, clases populares y clase media, debe de ser estudiada. Si usted se recuerda, en una oportunidad que estuve yo acá con usted, planteé que efectivamente se debería de revisar el impuesto del petróleo, de distribución de petróleo, porque ese impuesto se supone que va para el mantenimiento de carreteras, pero tampoco es cierto, porque si no, no hubieran carreteras como las que tenemos en Guatemala, tan mal estado. Y yo creo que ese es uno de los primeros impuestos que hay que revisar. Y segundo, el IVA. Porque usted puede quitar esos impuestos de manera temporal y lo que tiene que mejorar es la recaudación fiscal y apretarse el cincho en el Ejecutivo y en los otros organismos del Estado para que el presupuesto no se dispare. Es decir, eso es lo que están haciendo en otros países y ha funcionado. Exactamente. Vamos a ir con unos datos también para ir avanzando en este análisis. Claro. Agradecemos a producción también por trasladarnos y colocarnos esta información en pantalla. Recientemente hay que mencionar también que de urgencia nacional fue ampliado el subsidio por 2 meses más. La ley fue modificada, ahora el subsidio es de 5 quetzales por galón de gasolina regular y súper y 7 quetzales el subsidio al galón de diésel. El Ministerio de Energía y Minas publicó los precios máximos de referencia para la ciudad de Guatemala en modalidad de autoservicio.
32 quetzales con 59 centavos para la gasolina regular, 33 quetzales con 84 centavos para el súper y 31 quetzales para el galón de diésel. Vamos a dar a conocer otros datos porque se argumentó para aprobar el subsidio actual que era necesario apoyar a la ciudadanía ayudando a mantener a nivel nacional los precios de la canasta básica, los servicios de transporte y otras necesidades de la población guatemalteca. Para cumplir con este subsidio temporal se aprobó una ampliación presupuestaria que no generó deuda para el país según las autoridades de finanzas. La ley ordenó al Ministerio de Finanzas también realizar readecuaciones financieras utilizando los saldos de caja. Esta fue la forma, el mecanismo entonces que se utilizó para poder buscar los fondos y poder de esta manera financiar el subsidio que se está prorrogando por 2 meses más. Aquí el punto, licenciado, es que me llama la atención porque está vigente entonces el subsidio para los combustibles, tanto la gasolina superior, regular y el diésel. Se termina en agosto, ¿no? El 4 de agosto, como ya lo hemos apuntado, pero también en este tiempo han existido denuncias de usuarios que indican que les han aumentado el precio del pasaje. Entonces, ¿cómo se puede justificar esta situación? De hecho, hoy los vecinos de zona 18 indicaban que se les aumentó el precio del pasaje, pero nos preguntamos, pero si hay subsidio, pero si hemos visto que la situación de los combustibles también no es que haya marcado el repunte como se había dado en las semanas o meses anteriores. A pesar que haya subsidio, sigue siendo afectada la clase que necesita entonces de estos medios de transporte. Porque el problema es que no hay controles por parte de la Dirección General del Transporte y la clave es mantener los controles necesarios. Si usted no controla el transporte extraurbano o no controla el urbano a través de las municipalidades, la gente, algunos malos transportistas, simple y sencillamente les suben al pasaje y aquí o lo paga o no se sube, así de simple. Por lo tanto, yo sí creo que si se está subsidiando el diésel, no hay razón para que se incremente el pasaje. De hecho, durante la pandemia se duplicó en muchos de los casos tanto el pasaje extraurbano como el pasaje urbano. Por lo tanto, no hay razón para volverlo a incrementar. Por eso es que el subsidio es una necesidad en Guatemala, porque la gente no puede pagar más. Si usted revisa los salarios mínimos en la ciudad capital y en el área rural, la gente no tiene para pagar más, porque si paga más pasajes se queda sin comer. Entonces yo creo que es muy importante subsidiar de alguna manera el combustible para que efectivamente la gente no tenga sobre la espalda el costo del combustible que necesita para poderse movilizar, para ir a trabajar y ganarse su salario. Efectivamente, así que este es el análisis, entonces, prorrogar o no el subsidio a los combustibles. Ya nos ha dado su postura el licenciado Clavería y también buscar esas alternativas para que se pueda entonces hacer algo en cuanto al establecimiento y sobre todo también evitar que la economía siga sufriendo y por supuesto cada uno de nosotros con el aumento de los precios de distintos productos. Cerramos este análisis y ahora continuaremos con otra información porque en los foros debates del presupuesto abierto 2023 se dio a conocer por las autoridades de economía que sigue elevándose el flujo de la atracción en inversión extranjera directa. Muy contentos que ya estamos rondando los 900 millones de inversión extranjera directa y justamente venimos regresando de la quinta misión de presentación del plan económico a nivel internacional. Hemos estado en Washington, Los Ángeles, Miami y Panamá y realmente pues son más de 100 empresas y 35 misiones comerciales, lo que demuestra justo como decía el ministro de Finanzas que Guatemala es el mejor lugar para invertir. Entonces, haciendo el balance, estamos trabajando en la conciliación de la economía nacional, estamos buscando que los grupos vulnerables y todas las personas que tienen vocación con su trabajo y dignamente puedan salir adelante con el esquema de emprendimiento. Por aparte, Rosales detalló que existe una invitación de inversores para que autoridades nacionales viajen a Nueva York para exponer el escenario económico de Guatemala.
¿Cómo pasa el tiempo? Hace 150 años, imagínense ustedes, se creó el Ministerio de Educación. Es importante hacer un análisis sobre qué tanto se ha avanzado en temas educativos en nuestro país, porque es uno de los puntos relevantes también, uno de los temas destacados, que obviamente es importante que se le dé esa relevancia y sobre todo por el papel que juega dentro de la sociedad, licenciado Clavería, la educación es lo que ayuda también y es parte fundamental del desarrollo de todo país. Primero felicitar al Ministerio de Educación, pero yo creo que todavía vivimos la educación de principios del siglo XX o de mediados del siglo XX y no hemos entendido que el mundo cambió. Y que la tecnología hoy juega un papel determinante en un mundo globalizado, en el que el futuro cercano los trabajos van a ser diferentes y que las capacidades que se necesitan de los niños de hoy y de los jóvenes de hoy tendrán que ser diferentes. No podemos seguir con una currícula como la actual. Es decir, la pandemia demostró que efectivamente tenemos graves deficiencias en materia de educación, tanto a nivel primario, preprimario, primario, secundario y universitario. Por lo tanto, hay que ajustarnos al mundo moderno, al mundo tecnológico. Y en esa línea, yo creo que el Ministerio en los próximos años tiene que dar un salto muy grande. No puede seguir un país educando a sus niños como se educaba hace 60 años o 50 Los tiempos van cambiando. Eso ya pasó, Sandy. Claro. Ya se acabó. Hoy el mundo es otro. Y tenemos que educar primero para la vida, educar para el trabajo y educar con la tecnología. Efectivamente, porque sabemos que cada vez las exigencias también en el campo laboral son mayores y el objetivo es que las personas al final de tener su profesión puedan dar la talla también y puedan tener los conocimientos necesarios para optar a una de esas oportunidades laborales, que ese es el fin entonces de una educación también, tener mejores oportunidades. Yo quiero ir con unos datos para que también podamos tener estos elementos para el análisis, porque para que ustedes puedan tener esta información también histórica, el 18 de julio de 1872 fue creado el Ministerio de Educación bajo el nombre de Ministerio Especial de Instrucción Pública, durante el gobierno del presidente Miguel García Granados. Durante el periodo del presidente Justo Rufino Barrios se estableció que la educación primaria sería gratuita, obligatoria y laica, cómo ha ido evolucionando también y teniendo su modificación. En ese periodo, en 1877, el gobierno comenzó con la creación de más escuelas, nombramientos de maestros, asignación de sueldos especiales, compras y reimpresión de textos escolares, capacitación de profesores en temas de pedagogía y se permitió el funcionamiento de escuelas particulares. Vamos con otros datos, porque en 1976 se emitió el decreto número 73-76 que contenía la Ley de Educación Nacional, que fue actualizada 15 años después con el decreto 12-91. Este decreto tiene como uno de sus principios que la educación en Guatemala está orientada al desarrollo y perfeccionamiento integral del ser humano a través de un proceso permanente, gradual y progresivo. De igual manera, identifica el entorno multilingüe, multiétnico y pluricultural como factor indispensable para su definición y realización. La Ley de Educación Nacional establece que el Ministerio de Educación, como se le conoce en la actualidad, es la institución del Estado responsable de coordinar y ejecutar las políticas educativas determinadas por el sistema educativo del país. Hemos visto, ¿no?, cómo se han tenido estas modificaciones. Si nos vamos a los últimos años, o para ir entonces recordándonos un poco más también, recordemos que uno de los cambios que ha tenido también el Ministerio, que se hizo en el Ministerio de Educación, fue hacer la modificación en cuanto a reforma educativa. Por ejemplo, el tema de los docentes, que cambió y su objetivo era, bueno, especialicémonos, que ya no sea solo un título de nivel diversificado y que ahí se queden, ahí terminó el maestro y ahí se quedó para darle la enseñanza a los estudiantes, sino hay que hacer también algo obligatorio prácticamente, los estudios universitarios. Fue uno de los cambios también, o ha sido uno de los cambios grandes que ha tenido la educación, por ejemplo. Pero fracasó. Así es.
pero fracasó. Pero el intento era bueno. ¿En qué fracasó? El intento era lo mejor que podía haberle pasado al país, pero fracasó. Y yo creo que en esa línea los docentes deben de ser de primer nivel, porque efectivamente la base de la educación en la niñez es cómo se transmite por parte de los maestros. Las piezas claves son Ellos son fundamentales, son vitales para el desarrollo educativo en el país, pero la escogencia tiene que ser de primera línea. No se puede seguir permitiendo que simple y sencillamente se siga contratando maestros por contratar maestros. Tienen que buscarse los mejores y tienen que regresar a capacitarse a la universidad. Yo creo que esto es fundamental, porque vea, uno se da cuenta cuando uno es maestro en la universidad. No todo el mundo nació para ser maestro. La gente que puede transmitir ideas, conceptos, definiciones, tiene cualidades especiales y específicas, y no todo el mundo puede. Por lo tanto, eso es parte de lo que hay que buscar para que el nivel de la docencia suba y cambiar la currícula. No se puede seguir sin entender que el mundo cambió. Este es un mundo tecnológico, y si no entendemos que tenemos que cambiarlo, la educación va a seguir con el mismo resultado que se hizo en la evaluación el año pasado, con total deficiencia de los alumnos en materias específicas como matemáticas y lenguaje. Y a lo que usted está diciendo, yo le agregaría ya como una conclusión es también las herramientas que se puedan tener, el equipo, el material didáctico también va a ser muy importante para lograr esos desafíos y retos que enfrenta la educación en nuestro país. Vamos ahora con otra información para que usted también esté enterado de lo que pasa en nuestro país, y específicamente vamos con información generada desde el Congreso de la República, donde la Comisión de Gobernación ha dado un dictamen favorable para un proyecto de ley que busca establecer los límites territoriales entre dos municipios de Huehuetenango. La iniciativa de ley que busca establecer los límites territoriales entre los municipios de San Juan Ixcoy y Chiantla, Huehuetenango, recibió dictamen favorable por parte de los integrantes de la Comisión de Gobernación del Congreso de la República. En este momento se ha recibido también una iniciativa de ley enviada por el organismo ejecutivo, la cual se está dictaminando de esta manera, de forma favorable, para poner fin a esa discusión, a ese problema que tiene años, tiene más de 60 años, esta problemática de no saber los límites territoriales entre estos dos municipios. El conflicto limítrofe tiene 70 años y tras una mesa de diálogo entre pobladores y autoridades, se alcanzaron los acuerdos para la presentación de esta iniciativa de ley en el 2021. Hoy quizás es un día histórico para nosotros. Somos de una área campesina. Quizá no mucho sabemos cómo se maneja una ley. Nosotros manejamos una interna, pero la ley que se maneja en nuestro país, hoy lo estamos viendo y que nos lo están demostrando con amor, con cariño, con sinceridad y con legalidad, que en los años venideros nuestras familias ya no van a tener el conflicto que antes nuestros antepasados lo sufrieron. Y en otro tema, la Embajada de India en Guatemala dio a conocer las actividades para poder festejar el aniversario de relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El pasado 16 de mayo, Guatemala y la India cumplieron 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas. Ante ello, el embajador de la India dio a conocer una serie de actividades que prevén realizar para celebrar los lazos de amistad y también la independencia de ambos países. Coyuntura que nos unen como pueblos, uno de ellos es la celebración del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la India y Guatemala. Aunado a esto, de igual manera como Guatemala celebró su bicentenario el año pasado, la India está celebrando 75 años de su independencia. En aras de estas dos importantes hitos en la relación de nuestros dos países, estamos organizando una serie de eventos culturales que implican no solo el intercambio de elencos de danza y grupos similares,
sino que también, por dar un ejemplo, el 16 de mayo pasado tuvimos un evento bastante importante en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, ya que el 16 de mayo marca el día en que ambos países establecieron relaciones diplomáticas. La próxima semana también tendremos la presentación de un elenco de danza Bollywood en el mismo Centro Cultural, lo cual es reflejo de esos esfuerzos que hemos venido haciendo por unir y dar a conocer mejor a nuestros países. Asimismo, bajo el lema de Azadi Ka Amrit Mahotsav, que significa el elixir de la independencia, nosotros queremos traer hacia Guatemala esa esencia de lo que implica la India como uno de los países o una de las democracias más importantes del mundo. Quiero agradecer al licenciado Julio Rivera Clavería por acompañarnos en el análisis esta noche. Licenciado, lo esperamos mañana. Feliz noche. Gracias, Sandy. Buenas noches a todos en casa. Y regresamos con las noticias internacionales. Andrés Estrada está listo. Momento de las noticias internacionales acá en A la Medida. Hablemos sobre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, que tuvo su segundo viaje fuera de Rusia desde que inició la invasión a Ucrania el pasado 24 de febrero. Putin se reunió con el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán, en la capital iraní. Putin en ese lugar también sostuvo su primera reunión cara a cara desde la invasión con un líder de la OTAN, Recep Tayyip Erdogan de Turquía, el presidente turco, para discutir un acuerdo que reanude las exportaciones de granos del Mar Negro de Ucrania, así como también hubo una discusión sobre el conflicto que se vive en el norte de Siria. El viaje de Putin se produce pocos días después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitara Israel y Arabia Saudí. Putin envía entonces un fuerte mensaje a Occidente sobre los planes de Rusia para forjar lazos estratégicos más estrechos con Irán, con China, con India, frente a las sanciones de Occidente. Khamenei, el líder iraní, pidió una cooperación a largo plazo entre Irán y Rusia y le dijo a Putin que los dos países debían mantenerse alerta contra lo que él dijo era el engaño occidental. La Casa Blanca dijo que la cumbre entre Putin, el líder iraní, y el presidente de Turquía muestran cuán aislado se ha vuelto el líder ruso, mientras que el Kremlin afirmó que la cumbre mostró que Putin sigue siendo respetado en el Medio Oriente. Putin cumple 70 años este año, ha realizado pocos viajes al extranjero en los últimos meses debido a la pandemia de COVID-19 y luego por la crisis en Ucrania. Su último viaje más allá de la antigua Unión Soviética fue a China en febrero. Como se esperaba, el Reino Unido rompió su récord de calor, su récord de las temperaturas más altas